orden. Si tengo que extender un poquito, les extiendo unos minuticos más. En el caso del cuadro comparativo, yo quería que ustedes visualizaran cuáles son, cuáles eran. Grey, por favor, apágalo y el micrófono, para que no haya interferencia. Grey, tu micrófono, porfa. Ok, chévere. ¿Cuáles eran las diferencias entre el método científico y la investigación científica? Dentro de los cuadros comparativos, muy ajustados en su gran mayoría, algunos con limitaciones, porque bueno, se quedaron con lo básico, pero lo importante era que comprendieran que la investigación científica era para crear un conocimiento, crear una teoría, y que se cumplía a través del paso del método científico. Es decir, que la investigación científica se apoya en el método científico para llevar a cabo sus procesos. ¿Ok? Comenzando, hoy quería más o menos explicarle un poco sobre los tipos de investigación. ¿Ok? Dentro de lo que es la investigación, yo les pasé el contenido, dice que la investigación es un proceso sistemático de recolección, análisis, interpretación de datos para responder una pregunta y resolver un problema o generar un conocimiento. Eso ya lo habíamos manejado. Yo les había dicho que en todo proceso de investigación observamos una problemática, buscamos unas personas o una población objeto de estudio, visualizamos esa problemática, analizamos esos datos que nos dan y tratamos de resolver ese problema. Y si no tratamos de resolver, generamos un conocimiento. Porque de repente en mi pregunta, cuando yo hago mi investigación al final, no resolví nada, sino que demostré que era como estaban funcionando las cosas. Pero eso es conocimiento, porque yo tengo una hipótesis, creo que algo lo están haciendo de manera incorrecta, hago mi estudio y en mi estudio demuestro que no están haciendo de manera incorrecta, lo están haciendo bien. A pesar de que yo hice mi investigación, puedo certificar entonces que ellos están haciendo el proceso de manera adecuada. Entonces, eso también es investigación, comprobar lo que creíamos en ese momento que no era lo correcto. Entonces, eso es proceso de investigación. ¿Qué pasa? Nosotros dentro de los procesos de investigación podemos utilizar podemos realizar ciertos tipos de investigación. Como le digo en la primera parte, existe la investigación según su propósito, ¿ok? Tenemos investigación aplicada e investigación básica. Definimos entonces, Milagro, ¿qué es la investigación básica? Bueno, tenemos acá que la investigación básica busca ampliar el conocimiento teórico sin aplicación inmediata, que un ejemplo de ello es el estudio de la memoria humana. Ok. ¿Y la aplicada? La aplicada busca resolver problemas concretos y prácticos. Su ejemplo es investigación sobre métodos para reducir el estrés laboral, cosa que ya estamos hablando ahorita. Sí, qué casualidad. Ok, aplicada quedamos simplemente en conocer algo, un conocimiento teórico sin resolverlo, sino simplemente decimos, mira, se demuestra que existe un problema sobre se hizo un estudio sobre la memoria humana y dentro de la memoria humana hay esto y esto, pero no lo resolvemos, sino que buscamos conocimiento o una teoría sobre eso. En cambio, la aplicada obligatoriamente tiene que resolver una problemática, se tiene que aplicar. ¿Cómo reducir el estrés, verdad? Y yo aplicar cómo reducir el estrés. Tengo que resolver un problema. Si en una comunidad donde voy hay estrés laboral, entonces yo aplico unas estrategias de motivación, de liderazgo, de persuasión, de esparcimiento para reducir el estrés laboral. O veo que el tema de la asignación de responsabilidades es muy alta para resolver los problemas concretos de allí, bueno, y reduzco el estrés laboral a través de minimizar la carga laboral en los trabajadores. Sí, yo, además de buscar el problema, busco la solución concreta de ese problema. ¿Sí? Por eso se llama aplicada.
Entonces, hay una diferencia. Esta se queda en conocimiento, conocemos ciertas teorías, conocemos ciertos temas, pero la otra busco de resolver. O no, obligatoriamente tengo que resolver el problema para decir que es aplicar. ¿Ok? ¿Entendieron esas dos diferencias? Sí, profe. Existe otra clasificación que hablamos de, ya creo que hemos tocado según el enfoque metodológico, cuantitativa, cualitativa y mixta. Amelie, por favor, defíneme allí. Cuantitativa usa datos numéricos, mediciones y análisis estadístico. Por ejemplo, la encuesta sobre hábitos alimenticios. La cualitativa, las voy explicando todas de una vez, profe. Sí, después yo le hago el resumen. Cualitativa explora fenómenos en profundidad con datos no numéricos, como por ejemplo entrevistas sobre experiencias educativas. Y la mixta combina métodos cuantitativos y cualitativos. Por ejemplo, el estudio sobre el impacto emocional y académico del bullying. Ok. Yo puedo utilizar, vean para acá, no necesariamente yo puedo utilizar mi investigación aplicada con un enfoque cuantitativo, porque mi metodología va a ser cuantitativa. No significa que su investigación no vayan a utilizar un tipo de investigación y un enfoque. No, más bien tienen que utilizar la investigación según su propósito y además el enfoque. ¿Cuándo se dice que una investigación es cuantitativa? Cuando nosotros investigamos y esos datos los transformamos en datos estadísticos. Por ejemplo, tú quieres investigar el estrés laboral, tú haces un cuestionario, una entrevista, una encuesta y ustedes dicen, mira, en esta empresa se ha comprobado por la encuesta, ¿verdad? Por el instrumento que aplicaron, se ha comprobado que tanto por ciento hay de estrés laboral, que tanto por ciento hay de carga laboral, que tanto por ciento no hay motivación. Es decir, ustedes aplican un instrumento y lo llevan lo determinan o lo presentan de forma estadística. En cambio, la cualitativa, nosotros lo que hacemos es como analizar la experiencia. Mira, yo voy a observar a estos estudiantes y estos estudiantes yo quiero observar cómo es el comportamiento en clase, no digo datos numéricos, sino digo, bueno, los estudiantes se comportan, en su gran mayoría es un análisis de esta manera. Entonces yo doy análisis de la situación y lo hago a través de ciertas herramientas. Como les dice allí, puede ser a través de una entrevista, yo investigo, pregunto, indago, o puede ser a través del proceso de observación, que también es una técnica que lo vamos a ver más adelante. O de repente yo digo, bueno, yo necesito, además de dar datos estadísticos, doy un análisis de la situación, es decir, combino los dos enfoques metodológicos que se llama enfoque mixto y utilizo tanto unas herramientas para dar datos estadísticos como análisis, porque necesito complementar. En muchas investigaciones nosotros necesitamos ver, dependiendo de nuestro enfoque, bueno, yo puedo dar datos estadísticos, pero debo analizar comportamiento, rutina, visualizar documentación, datos documentales. Entonces, me uno con las dos y aplico esos dos enfoques metodológicos. Pero lo importante es que ustedes reconozcan que en lo cuantitativo lo hago en representación numérica, que en lo cuantitativo lo hago en análisis, en experiencia, profundizo más sobre la experiencia de alguien. Y en la mixta utilizo las dos. ¿Les quedó claro ese tema? Sí, profe. Sí, profe. Ok, muy bien. Vamos con Grace sobre las otras tres, según la profundidad del nivel. Profesora, usted me ve estos lentes así grandes y todo, pero no veo.
No ves, mi amor. No. Y no lo puedes ver. Tú estás con el teléfono, porque en el Yo estoy teléfono con el teléfono, sí, y Ok, mi amor. se me dificulta bastante. Tengo que colocarme así No te y preocupes, no te no preocupes. veo Vamos muy a bien, profesora, disculpe. Yo No te lo hago, preocupes. profe. Dale, Milagro. Ok, tenemos que según el nivel de profundidad, ellas pueden ser exploratorias, descriptivas y explicativas. En cuanto a la exploratoria, indaga temas pocos estudiados, como por ejemplo, investigación sobre nuevas tecnologías educativas. El de tipo descriptiva detalla características de un fenómeno, como el perfil del estudiante universitario, por ejemplo. Y la explicativa busca causas y relaciones entre variables. Como ejemplo, tenemos el efecto del ejercicio físico en el estrés. Ok. Así como yo puedo decir, mi tipo de investigación, según su propósito, es aplicada. Yo lo voy a hacer mi estudio de manera cuantitativa y yo digo, mi nivel va a ser descriptivo. ¿Ok? Sí, que no significa que ustedes van a hacer un solo tipo de estudio, sino que tú a esa investigación que ustedes vayan a hacer, tienen que buscarle su enfoque, tienen que buscarle su nivel de profundidad. Porque yo puedo decir, yo voy a hacer mi estudio básico, de manera básica, solamente con un nivel de explorativo. Exploro nada más la situación, pero mi investigación es básica, porque yo nada más estoy explorando, pero lo voy a hacer con un enfoque cualitativo, porque yo quiero observar cómo se utilizan las nuevas tecnologías, quién la utiliza, quién no la utiliza. Es decir, yo llego hasta ese nivel de investigación. Ahora, pero yo puedo decir, yo voy a hacer mi investigación aplicada porque yo quiero trabajar con datos mixtos, yo quiero trabajar con datos mixtos o cuantitativo, pero lo voy a hacer de manera explicativa. Yo quiero saber cómo afecta una variable sobre la otra variable. Más adelante vamos a conocer sobre esas variables. Pero yo digo, yo quiero buscar las causas y el efecto de la situación que está pasando. Entonces, vean que nosotros cuando vamos a investigar, lo primero que tenemos que tener muy claro es hasta dónde voy a llegar yo con mi investigación. Porque si ustedes no están claras desde el principio, su investigación se les va a complicar. Eso deben estar muy claro. Y Milagro lo debe saber porque, bueno, ya ha hecho a lo mejor algunos estudios. Y a veces yo digo, bueno, mi tema es, creo que les comenté la otra vez, yo ayudé a una muchacha en el IBAL justamente y ellos me decían, no, profe, yo quiero estudiar el abordaje de las personas que llegan al IPASME con afasia. Y cuando yo le veo el trabajo, el tema era abordaje. Y cuando yo le veo el trabajo, ella estaba haciendo un protocolo, estaba aplicando unas estrategias. Yo le dije, pues, pero el título no coincide con tu investigación. ¿Qué quieres hacer tú? No, profe, cuando los señores llegan al IPASME, yo le digo, échame el cuento, porque el cuento es que uno, coloquialmente, es que yo me ubico en el concepto de la investigación. No, profe, cuando ellos llegan al IPASME, el abordaje no lo hacen con las técnicas adecuadas, es decir, el diagnóstico. Cuando ella le habla, yo le digo, pero tú me estás hablando del diagnóstico. ¿Qué es para ti un abordaje? Cuando tú vas a entrar a un avión, ¿qué es lo que dice? Abordar el vuelo tal y tal. Sí, abordar es entrar, la entrada nada más. Tú no puedes aplicar protocolo porque tú estás entonces haciendo una investigación de tipo descriptiva y no de tipo explorativo. Tu investigación es explorativa. Llega el paciente y dependiendo ese diagnóstico, ese abordaje que hace la terapeuta, solicita que se apliquen unas técnicas o unas terapias, pero tu investigación es nada más hasta el abordaje, hasta el diagnóstico. Lo importante que tú quieres demostrar allí, que si no se hace un buen diagnóstico de la situación que llega el señor con la afasia o los pacientes con afasia, si no se hace un buen diagnóstico, las terapias no son las correctas. Eso es lo único que tú vas a hacer. Entonces, tú no tienes por qué decir que vas a aplicar estrategia, porque tu investigación entonces se va para una investigación de tipo explicativa, ¿ok? Entonces, si ustedes están clarita en hasta dónde va a llegar su investigación,
lo demás se le hace facilito. Entonces yo le dije, mira, tu investigación es diagnosticar la situación actual en lo que llegan los pacientes con afasia. Tú llegas hasta el diagnóstico, hasta allí. Ahora, ¿qué tú vas a proponer? Unas técnicas de diagnóstico adecuadas. Tú vas a decir, mira, el IPASME no hace un diagnóstico, por lo tanto, no son eficientes las terapias porque al diagnosticar a este paciente es incorrecto. Ahora, hasta llegue a la investigación, pero tu investigación puede servir más adelante para hacer otro tipo de estudio. Si esa técnica que tú estás proponiendo de abordaje o de diagnóstico es la correcta, entonces tú tienes que hacer seguimiento a esa evaluación, pero lo tuyo ahorita llegaste al diagnóstico. Para otro estudio, para la licenciatura, entonces aplicas esa técnica. ¿Me están entendiendo? Sí, profe. Entendieron perfectamente, ¿verdad? Sí, tienen que estar muy claros. Cuando lleguen a su proceso de investigación, de determinar el tema, lo primero, tú tienes que estar clara. Tú le van a decir, profesora, yo quiero aplicar unas terapias. Si tú quieres aplicar unas terapias, no las está proponiendo, sino que las vas a aplicar. Entonces, tu investigación es explicativa. Si tú solo detallas, dice, yo quiero proponer unas terapias, pero sin aplicarla, entonces va a ser descriptiva. Si tú quieres solo ver si las terapias que están aplicando son las correctas, entonces es una investigación explorativa. Por eso tienen que estar claro en lo que vamos a hacer. Y entonces allí, dependiendo el nivel de profundidad de su investigación, entonces dice, bueno, mi investigación va a ser cualitativa, mi investigación va a ser cuantitativa o voy a usar la mixta. Entonces, eso es un análisis que ustedes tienen que comenzar. No digan, voy a hacer un estudio sin todavía decir hasta dónde va a llegar su investigación. Lo primero que tienen que identificar es hasta dónde va a llegar su investigación. Yo normalmente, para un nivel de técnico superior, yo les aconsejo que lleguen a una investigación o descriptiva o explorativa. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren sacar la licenciatura, esa misma tesis les va a servir a ustedes para llegar a un nivel más amplio y no pierdan toda la información como técnico superior. Yo lo primero que les digo es eso, no pierdan todo, porque es más fácil llegar a técnico superior a un nivel explorativo o descriptivo, irme a una licenciatura a verdaderamente aplicar las estrategias, aplicar las terapias, hacer ya una investigación aplicada. ¿Me expliqué? Es mi recomendación. La ambición de ustedes es la ambición de ustedes. De repente yo consigo alumno que, no, profe, yo quiero aplicarlo porque yo creo que esta estrategia me sirve bien, esta terapia me sirve y quiero aplicarla. Bueno, estás perdiendo todo en un nivel como técnico superior. Si su experiencia o su futuro es hacer la licenciatura, me parece que ese trabajo está mejor para un alcance de licenciatura. Y les explico el por qué, pues. Entonces, ya saben, explorativa, indagamos sobre el tema. Descriptiva, detallamos características, detallamos cómo funcionan las cosas. Y la explicativa, buscamos la relación entre una y otra. Cuando hablamos de un nivel explorativo, siempre estamos trabajando de manera más cualitativa. No quiero decir con esto que no podemos hacer mediciones de datos, pero normalmente lo trabajamos con investigaciones cualitativas. De manera descriptiva lo podemos hacer cualitativa, lo podemos hacer cuantitativa. Y la explicativa podemos también utilizar esas dos. Por ejemplo, aquí le coloqué unos ejemplos bien sencillitos para que lo vieran, ¿ok? Observaran. Por lo menos en este caso, profesora, si por lo menos un tema, pues si va a ser descriptiva, puedo también tenerlo desde el punto de vista mixto, porque Sí, puedo sí. utilizarlo tanto cuantitativo y cualitativo para llegar a unos datos y explicarlo. Para llegar a unos datos y explicarlo. Perdón, describirlo. Sí, describir la situación que está sucediendo o que está pasando allí.
Aquí les coloco unos ejemplitos. Por ejemplo, dice una investigación básica, cómo funciona la percepción visual en un ambiente oscuro, por decir algo. Eso es básico. Solo decimos cómo funciona. ¿Ok? En una investigación aplicada, ¿qué técnicas mejora la retención de información en estudiantes? Son técnicas que nosotros podemos aplicar. Investigación cuantitativa. ¿Cuántos estudiantes usan redes sociales más de 3 horas? Ahí estoy midiendo ciertas variables, ¿verdad? El tiempo, estoy midiendo las redes sociales, tengo variables allí. Tengo el tiempo y tengo redes sociales. Ahorita no me van a entender las variables, pero yo sé que después lo van a entender. Y una investigación cualitativa, cómo describen los estudiantes su experiencia en clase virtual. ¿Cómo la describen? Nosotros indagamos cómo ellos describen. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Les parece fascinante? ¿No les parece fascinante? Describimos nada más o analizamos esas variables, ¿ok? Y un ejemplo de investigación mixta allí, profe, en ese caso. Mira, una investigación mixta es cuando, por ejemplo, las investigaciones sociocríticas de manera de los proyectos factibles, más adelante les voy a hablar sobre eso. Cuando nosotros hacemos propuesta, nosotros utilizamos mucho lo que es el diagnóstico de manera cualitativa, porque observamos, verificamos qué es lo que está pasando, llevamos registros en una guía de observación, pero además de esos resultados lo transformamos en numérico, porque yo puedo observar un fenómeno de estudio y puedo decir mi percepción como investigador, que es la parte cualitativa, pero además de eso yo puedo hacer un cuestionario para determinar qué es lo que está pasando en ese trabajo, en ese lugar que voy a estudiar. Entonces allí yo puedo combinar. Si yo puedo hacer un cuestionario y puedo hacer un proceso de observación de la situación que está pasando allí, de las experiencias que tienen las personas que quiero estudiar o el lugar donde quiero estudiar. Es decir, combino los dos elementos. Cuando hagan una práctica se las ven de otra manera, ¿ok? Ok, nosotros para hacer cualquier tipo de investigación, esas investigaciones que estamos hablando ahorita, utilizamos instrumentos y técnicas de recolección de datos. ¿Okay? Dentro de esos instrumentos o técnicas de recolección de datos, vamos a definir primeramente, Amelie, por favor, defíneme lo que es técnica e instrumento. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. ¿Qué son? Las técnicas de recolección de datos son los métodos o procedimientos utilizados para obtener información de los sujetos o fuentes de estudio. Mientras que los instrumentos de recolección de datos son las herramientas concretas que se usan para aplicar las técnicas, por ejemplo, cuestionarios, grabadoras o escalas. ¿Hasta ahí, profe? Profe, por si acaso su micrófono está apagado. Sí, ya le contesto, ya lo había apagado porque me están pasando mensajes. Lo que pasa es que a veces algunos profesores lo tienen apagado y están hablando y como no la vemos. No, tranquila, mi amor. Chévere. Exacto. Cada vez que nosotros vamos a hacer una investigación, es obligatorio aplicar una técnica a través de un instrumento. ¿Okay? Ya les explico eso. Sí. Yo utilizo una técnica para recolectar datos, pero la herramienta que utilizo para la recolección en la práctica, lo que utilizo es un instrumento. ¿Okay? La técnica está relacionada con el instrumento. Y aquí en el próximo... Profe, antes de que lo veamos, por si acaso creo que es así, la técnica sería, no sé, encuestas y el instrumento un cuestionario, algo así. Así es, así es. ¿Ok? Entonces, como que vamos a explicarle, la técnica es como lo mayor y el instrumento es como lo operativo, más o menos así. Y aquí les muestro, ¿ven?
Y les coloco allí para que ustedes sepan cuál van a sí, tenía razón. Cuál van a utilizar, ¿verdad? En este caso, sí, la pegaste, aquí está. En este caso, por ejemplo, la observación es una técnica y el instrumento es una guía de observación, una cámara, porque yo puedo tomar foto del lugar, o un diario de campo, hacer anotaciones, ¿ok? Y cuando ustedes van a hacer su trabajo, ustedes dicen, utilicé la técnica de la observación y el instrumento fue una cámara porque, bueno, tomé memorias visuales de la situación, ¿ok? O grabamos. Y ustedes pueden utilizar y pasar grabaciones cuando ustedes vayan a explicar si utilizaron la observación. Ah, no, pero yo prefiero utilizar la entrevista. La entrevista nosotros podemos utilizarla de dos formas. De manera estructurada, que son entrevistas ya con una serie de preguntas, o de manera no estructurada, que la hago a través de una grabación, de una grabadora, de mi teléfono, y utilizo eso que yo les digo estructurada, es una guía de entrevista. Y la grabadora sería una no estructurada, ¿ok? No hago hago una conversación y estoy entrevistando. Pero allí también podríamos usar las mixtas también, ¿verdad, profe? Como mixta. O sea, utilizar un instrumento mixto en cuanto por lo menos tener la posibilidad de que sea semiestructurada. Exacto, eso sí puede ser. Exacto, semiestructurada. Muy bien. La encuesta obligatoriamente es con un cuestionario o un formulario digital con Google Form o por WhatsApp, que ustedes quieran hacer unas preguntas, porque ya ahorita ustedes no pasan esos documentos antes como en físico, sino que simplemente lo hacemos a través de las herramientas tecnológicas que tenemos. Grupos focales, que es cuando nosotros agarramos a un grupo de estudio, nos reunimos sobre un tema y ustedes como investigadores van guiando lo que ustedes quieren preguntar. Y también lo podemos grabar o podemos tomar fotos de la actividad. Análisis documental es la revisión, ahí hacemos fichas, esas fichas, ¿se acuerdan las fichas bibliográficas que anotábamos ciertos datos? Ahí podemos ir anotando lo que queremos buscar, indagar sobre el tema. Entonces, aquí están bastante sencillitas cuáles son las técnicas que ustedes pueden utilizar y el instrumento. Siempre en su investigación, siempre se dice cuál es la técnica y cuál es el instrumento. Y el instrumento tenemos que diseñarlo. Diseñar un cuestionario, tenemos que diseñar una guía de observación, diseñar una guía de entrevista. Ahora, esos instrumentos y esa técnica y ese instrumento también va a depender del tipo de investigación que vamos a utilizar. Porque si yo necesito, si yo voy a hacer un enfoque cuantitativo, lo más lógico es que nosotros hagamos un cuestionario, porque eso lo podemos llevar a procesos estadísticos. Ah, pero si yo voy a hacer mixto, como me dice la compañera Milagro, yo puedo hacer observación, guía de entrevista y también un cuestionario, porque podemos utilizar varios instrumentos, varias técnicas de recolección de datos para darle profundidad o darle reconocimiento a nuestro fenómeno de estudio. Si mi investigación es totalmente cualitativa, entonces observación y las fichas de análisis. ¿Por qué? Porque es documental, ¿ok? Entonces, siempre tienen que estar clarita qué tipo de investigación voy a hacer, qué instrumento necesito, qué instrumento se relaciona con una investigación cuantitativa y qué instrumento se relaciona con una investigación cualitativa. Eso también es importantísimo. Por eso se los coloqué de esta manera bastante sencilla que la puedan comprender. Aquí les coloco unos pequeños ejemplos para que sepan. De todas maneras, yo necesito que mañana, para la próxima encuentro, que sería de esta manera, me muestren algún instrumento para nada más observarlo, ¿ok? Yo después les digo al final de la clase qué vamos a hacer.
No va a ser evaluación, sino como una práctica para ir viendo cómo están entendiendo las clases, esta clase. Entonces, por ejemplo, un cuestionario estructurado son unas listas de preguntas cerradas. ¿Okay? Ya más adelante verán un ejemplo. Una guía de entrevista es un conjunto de preguntas abiertas para entrevista cualitativa. La escala de Likert, ¿verdad? Dime, Gray. No, profesora, me equivoqué. Ok. Disculpe. No te preocupes, mi amor. La escala de Likert es cuando nosotros, para medir actitudes o percepciones, y nosotros colocamos, por ejemplo, el rango excelente, por ejemplo, bueno, 1, malo, 2, regular, 3X. Se han hecho algunas encuestas así, esa es escala de Likert, que lo colocamos un número y lo asociamos al resultado. Malo 0, bueno 1, regular 2. Entonces, esos son lo que llaman escala de Likert. Las fichas de observación son formatos para registrar comportamiento. Hay algunos formatos por allí, en las redes se consiguen muchísimo. Y el registro de audio video para documentar entrevistas o grupos focales. Entonces, el elegir el instrumento, como se los dije, también va a depender del tipo de investigación que vayamos a realizar. ¿Ok? Es importante que cuando van a elegir, como les he dicho desde el principio, aquí se los coloqué, cuando vayan a elegir el instrumento, sepan qué tipo de investigación quieren hacer, qué fenómeno quieren estudiar, si el fenómeno se presenta es de una investigación básica, es aplicada, es descriptiva, eso es importantísimo. ¿Qué recursos tienen? Bueno, yo quiero hacer una investigación cuantitativa y va a llegar a una población muy grande. Entonces, tengo recurso tecnológico para hacer una encuesta, un cuestionario, perdón, y enviarlo a todo el mundo. Y, por supuesto, el nivel de profundidad, hasta dónde vamos a llegar. Esto es como para cerrar lo que yo les estoy hablando al principio. No vamos a hacer la investigación si no sabemos hasta dónde va a llegar nuestra investigación. ¿Qué tipo de investigación voy a hacer? Porque de allí va a depender el método de investigación y me va a decir, bueno, profe, yo voy a llegar hasta aquí. Entonces, este cuestionario me permite llegar hasta aquí. Este tipo de investigación me permite llegar hasta aquí. Entonces, ese análisis lo tienen que hacer ustedes primeramente antes de ponerse a escribir y a decir, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Primero tienen que estar claras, muy clarita en lo que van a investigar. Aquí le coloco unos ejemplitos para que ustedes lo vean. Es algo bastante sencillo, no es nada complicado, lo leen para ustedes. Y bueno, les dije allí, algunos ejemplos, cualitativa, encuesta, cuestionario, cuantitativa, perdón, cualitativa, entrevista, guía de observación y unos ejemplos bastante sencillos. Es como para que ustedes lo lean y aprendan, reforzar el conocimiento. El otro punto que yo quería discutirle hoy, que quiero discutirle hoy, es sobre los métodos de investigación. Aquí les hablo de 2 métodos. Dice la explicativa. Nosotros, la mayoría de parte del por eso se dice que